Hola, hola, yo soy Dalia de la Cerda y vine a platicarles un poco de mi libro Perras de Reserva. Perras de Reserva es mi primer libro, fue publicado por la editorial Sexto Piso en el año de 2022, o sea, ya tiene rato, que serán 6 años. Ay, no, estoy exagerando, 4. No sé sumar, la verdad. Soy malísima para las matemáticas y cuando voy así a la tiendita a comprar algo, siempre me dan de menos en el cambio, porque no sé contar. Pero bueno, el punto es que Perras de Reserva yo lo publico con Sexto Piso en el año de 2022, pero tiene un largo camino, un largo recorrido. Yo empecé a pensarlo, empecé a rumiarlo en mi cabeza en el año de 2013, 2012 más o menos, y fue a raíz de un evento traumático en mi vida. En la vida de todos los artistas hay un evento canónico, que es ese evento que te atraviesa y que cambia de manera profunda y radical tu obra artística. Antes de este suceso, yo escribía historias de fantasmas, chica. Yo escribía historias de terror y súper impostadas porque, pues como yo era gótica, no sé cómo le digan en Argentina, pero o sea, era de esas chicas que se visten de negro y escuchan música de rock gótico y que leen a Edgar Allan Poe y a Lovecraft y a Bram Stoker y ven películas en blanco y negro. Entonces todo lo que yo escribía, pues sonaba eso. Pero para un contexto latinoamericano, pues era súper impostado. Entonces, pues yo escribía pura porquería, la verdad. Puro texto así de que nada que veriento. Pero pues sucede una tragedia en mi familia. Sucede un feminicidio y entonces, después de vivir mi duelo, después de vivir todo lo que fue el proceso de buscar acceso a la verdad y a la justicia, que no hubo ninguna de las dos, ni acceso a la verdad ni a la justicia, yo me quedé con la espinita de que yo decía que como que las líneas de investigación que la fiscalía nos estaba diciendo, pues a mí no me resonaban, a mí no me hacían sentido. Entonces, más que justicia, yo quería venganza. Ay, no, no es cierto. Yo quería acceso a la verdad, yo quería saber qué pasó. En México, no sé cómo suceda en Argentina o en otros países, muchas veces las fiscalías filtran información a los medios de comunicación de las carpetas de investigación. Y los medios de comunicación que cubren la nota roja o las noticias violentas tienen más información que los propios familiares de las víctimas. Entonces yo dije, en una de esas, pues algún periodista ya hizo una investigación del feminicidio que ocurrió en mi familia y yo puedo tener acceso a la verdad. Entonces ahí me puse a googlear. No encontré nada más que las versiones oficiales que había dado la fiscalía a la prensa y lo que se decía y los rumores, pero lo que sí encontré fue que ese día asesinaron a otras 6 mujeres. Solamente mi prima y una mujer más estaban como un crimen sin resolver. No se sabía quién era el feminicida. Habían sido encontradas en un terreno baldío y no había ni siquiera intención de saber quién las había asesinado. Las otras 5, para mi sorpresa, y esto me cambió la química cerebral, o sea, de verdad, yo dije, ay, güey, mi mente. ¿Quiénes eran los asesinos de las otras 5 mujeres asesinadas? Nada más y nada menos que sus exnovios, sus exesposos, sus esposos, sus novios o hombres que alguna vez les dijeron te amo. A mí esto me escandalizó. Me escandalizó en dos sentidos. Uno, darme cuenta que mi tragedia no era personal, que era política, que había un sistema que permitía que las mujeres fuéramos asesinadas en nuestra propia casa por una persona que decía amarnos de manera sistemática, lo que lo convertía en algo político.
pero también me escandalizó enterarme que esto no producía o no había producido productos culturales. Todos los, ¿cómo llamarles? Todos los fenómenos sociales han producido productos culturales. Hay canciones sobre consumo de sustancias, hay canciones sobre la guerra, hay canciones del fracaso, del amor, hay libros sobre la guerra, sobre las dictaduras. Y yo me preguntaba, ¿por qué no hay libros sobre feminicidio? Sí había, por supuesto, libros que abordaban el tema de las mujeres asesinadas o donde había una mujer asesinada, pero no había una mirada crítica. Y en la literatura no solo se trata de temas, de qué tema vas a hablar, sino de dónde vas a colocar la mirada. Y en la mayoría de estos libros la mirada estaba en el cuerpo sexualizado de una mujer que aparece en algún espacio sin vida, en una posición también sexualizante o sexualizada. Una mujer desnuda, en una posición eh, erótica, que había sido asesinada por quién sabe quién. A nadie le importaba quién era esta mujer, cómo se llamaba, qué le gustaba, cuál era su historia de vida. Lo importante era que estaba ahí muerta, que había sido sexualizada, que había sido agredida, que había sido degradada y que había un investigador o una investigadora o un conjunto de investigadores que eran los protagonistas de la historia que tenían que resolver el crimen. A nadie le importaba ella, nadie cuestionaba desde la crítica literaria por qué todas las mujeres asesinadas en series, en libros, tienen que aparecer de nalgas arriba o mostrando el culo o mostrando las tetas. Eso no importaba. Lo que importaba es que ese asesinato funcionara para que la trama avanzara y que hubiera un buen manejo del suspenso, un buen manejo de la tensión narrativa y que sobre todo ese cuerpo desnudo, agredido de una y mil maneras, sirviera para que algún protagonista, generalmente masculino, con un pasado tormentoso, tuviera su redención, se redimiera, o tuviera un desarrollo de personaje y pasara de ser un culero a una buena persona, a un héroe. Y a mí eso me indignó. Dije, no puedo creer que las mujeres y que nuestras muertes solo funcionen para hacer thrillers. Tiene que haber una mirada crítica. Tiene que haber alguien que esté discutiendo esto, que lo esté problematizando. Y en ese momento solo encontré un texto. También tengan en cuenta que vivo en una ciudad pequeña, 1,5 millones de habitantes. No sé cuántos habitantes tengan sus ciudades y a lo mejor van a decir, 1,5 millones de habitantes no es una ciudad pequeña. No, es que yo vivo en México, loco. Y en México yo vivo en un rancho. O sea, 1,5 millones de habitantes aquí no es nada. O sea, Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes, 30 millones de habitantes, Guadalajara como 10, Monterrey como 5. O sea, yo vivo en una ciudad muy pequeña y además hiperconservadora. O sea, es el último bastión del partido de derecha. Aquí es el único lugar donde el partido de derecha, que se llama el PAN, ha gobernado desde hace 20 años, va a seguir gobernando y donde ha ganado asiento a las elecciones. O sea, aquí en lugar de tener avances en materia de aborto, tenemos retrocesos. Logramos la despenalización hasta la semana 12 y el Congreso nos dio un retroceso a la semana 6. O sea, hiperconservador. Era muy difícil también conseguir libros de autoras contemporáneas latinoamericanas que estuvieran escribiendo de temas críticos. No estaban en las bibliotecas y pues yo tampoco es que tuviera tanto acceso a la cultura porque pues vengo de clase trabajadora. Entonces mi único acceso a la cultura era a través de las bibliotecas, porque así que tú dijeras dinero para comprar libros no había. Entonces el único texto que encontré fue Le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara. En ese entonces yo trabajaba en un tianguis y yo dije, yo quiero escribir de esto. Yo quiero escribir de las muertes violentas de mujeres en México, pero lo quiero hacer desde la perspectiva de las víctimas.
Quiero que ellas sean las que importen, que no sean una cifra más, que no sean un número más, que no sean una estadística, que sean personas. Quiero ponerle rostro a la cifra, rostro a la tragedia, historia. Quiero que estén contadas en primera persona para lograr la empatía del lector, porque pues sé que es el mejor narrador para lograr que empatices, porque pues es que estamos acostumbrados a escuchar historias en primera persona, de que llega la amiga y te cuenta que volvió con su ex el cucaracho y te lo cuenta en primera persona, y aunque por dentro estés diciendo esta está bien pendeja, no es más pendeja porque no se levanta más temprano, pues le crees y empatizas porque te lo está contando en primera persona y así funciona la empatía. Entonces, pues yo dije, bueno, todas en primera persona, pero necesitaba comprar tiempo. Yo en ese momento tenía 3 trabajos. Trabajaba en un call center y luego trabajaba en vendiendo Avon. Era vendedora de Avon, así de que llevaba mi catálogo a todos lados. Y también trabajaba en un tianguis. No sé si sepan lo que es un tianguis, pero es un mercado ambulante. O sea, es como un centro comercial ambulante, donde hay puestos así en la calle. Gente vende cosas en la calle, pero son muy grandes. Y yo tenía un puesto ahí. Entonces yo vendía de todo, cháchara, ropa, mi mamá tiene una cantina, entonces a veces los parroquianos, pues cuando no tenían dinero para pagar la cuenta, dejaban de que el celular, de que el taladro. Entonces yo le decía a mi mamá, yo te pago la cuenta y me das el celular. Ya cuando pasaban 15 días y no iban por él, y yo lo vendía en el tianguis. Ay, no, un día vendí un taladro y ay, no, me gané un buen dinero porque era carísima esa cosa. Era un rotomartillo, de hecho. Y pues nada, yo vendía de todo, zapato, cháchara, me iba a otros tianguis así de en ranchitos y compraba cosas y venía y las revendía. Pero no tenía tiempo para escribir, tenía todas las ansias y ya tenía el libro en mi cabeza y yo ya había investigado y ya te sabía los diferentes tipos de feminicidio, que si el sistema ético sexual, todo, pero no tenía tiempo de escribir. Entonces empecé a solicitar becas literarias, porque algo que tiene México es una política cultural que la neta sí está muy pro. En México hay un sistema de becas para la creación artística. Ya se me cansó esta mano, déjenme cambiar de mano. Este sistema de becas para la creación artística empieza en tu ciudad. Tú en tu ciudad puedes solicitar una beca, salen convocatorias cada año, planteas un proyecto artístico y si cumples con los requisitos o te la ganas, o sea, ganas la competencia, pues el gobierno te va a dar dinero durante un año, mensualmente, va a ser tu mecenas para que desarrolles esa obra artística. Puede ser de pintura, de teatro, de música o de literatura y no necesitas publicar. O sea, yo no necesitaba entregar un libro publicado. Yo entregaba un manuscrito y ya está. Es para la creación artística, no para que publiques o difundas la obra. Entonces intenté 5 veces mi proyecto. Se llamaba Nuestras Muertas Tienen Nombre, no se llamaba Perras de Reserva. Me batearon, me decían, eso no es literatura, eso no es universal, esos temas no son para la literatura, nadie va a querer leer de eso. ¿Quién va a querer leer de mujeres asesinadas? Eso déjalo para la nota roja y etc, etc, etc. Fue hasta que en 2015 más o menos se publica Chicas Muertas de Selva Almada. Y en 2015 la tutora, que era, bueno, la jurado, que posteriormente iba a ser la tutora de los proyectos seleccionados, había leído a Selva Almada. Y cuando leyó mi proyecto dijo, esta chica quiere hacer algo parecido a lo que está haciendo Selva Almada. Es algo muy innovador, hay que apoyarla. Y los otros dos, que eran hombres y no entendían un carajo, porque muchas veces los hombres no entienden un carajo de cuestiones de género, de sexismo, de machismo, porque no lo viven, así como yo no entiendo muchas cuestiones y violencias que viven los hombres. Pues los otros dos jurados así de que, ay no, que esto es sociología. Pues la tutora, jurado en ese momento, los convenció. Entonces ya ella me dio a leer Chicas Muertas de Selva Almada, me tutorió y todo esto, ¿no? Yo iba a escribir 10 textos, salieron 5, porque es devastador escribir sobre muertes violentas de mujeres en México. Y luego, pues solicité otra beca, que son ya unas más pro, que son las nacionales, les llaman, porque ya compites con gente de todo México y se supone que
pues las ganan las mejores plumas de su generación, o las mejores plumas jóvenes, puedes solicitar esta beca hasta los 35 años. Entonces, pues yo la gané 2 veces. Pero ahí yo ya estaba harta de escribir de las mujeres como víctimas. Entonces yo ya quería escribir de la rabia femenina, de las mujeres que están del otro lado, de las que no son víctimas, de las que dicen de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, en la tuya es donde van a llorar porque a mí no me matas, yo te mato primero, de las que se vengan de los agresores, de las que abortan. Entonces pues empecé a escribir un libro desde cero, pero ahora sobre la rabia femenina, sobre las mujeres que están en conflicto con la ley, que cometen crímenes, que son las agresoras. Y también fue pesado, porque yo para todo hago ejercicio antropológico, o sea, investigo y hago etnografía y hago un trabajo pues de registro lingüístico, de una recuperación del habla, de la tradición oral, y esto es también un posicionamiento político porque yo quiero que mis libros sirvan en un futuro como un documento que resguarde la tradición oral, que resguarde cómo se hablaba y cuáles eran las innovaciones lingüísticas o el uso de la lengua en determinado momento. En 2022, en 2023, en 2024, en 2025, se utilizaban estas frases en el hablar cotidiano de la gente. Entonces, a la hora de replicar la coloquialidad y la oralidad, pues tengo el objetivo de dejar un registro del habla popular de esa época, porque me parece que es importante, pero además porque me parece de una belleza enorme. Me parece que en el habla callejera, sobre todo en el habla barrializada, villera, getificada de la favela, hay una belleza increíble y una riqueza lingüística, pero también era un posicionamiento político, porque yo creo que si vas a hablar de un tema social, de un tema importante como es las mujeres en conflicto con la ley, las violencias estructurales, el racismo, la transfobia, los feminicidios, el machismo, la desaparición forzada, que son temas sociales que nos afectan a todos como humanidad, eh, hay que democratizar ese acceso a la información, hay que democratizar ese conocimiento, y para mí una forma de democratizarlo es que el lenguaje sea accesible y que cualquier persona pueda leerlo. Entonces, a la hora de yo planear la voz narrativa, estaba en mi mente en todo momento que las referencias culturales, las referencias que yo citara en ese libro y el lenguaje pudiera ser entendido por cualquier persona en México, porque yo nunca pensé irme internacional. O sea, yo era de que un libro situado en México y yo pensaba autopublicarme. No crean que yo pensé que me iba a convertir en una celebridad literaria, ni que iba a andar viajando, ni 10 traducciones, no. Es más, yo me iba a autopublicar, así de que yo cuando terminara el libro lo iba a liberar en PDF yo sola, iba a hacer todo el proceso de edición yo sola. Pero mi tutora me dijo, estás loca, ¿cómo te atreves? No, busca publicarlo, eres muy talentosa. Me convenció de no liberarlo. Pero sí, mi ejercicio de democratización de la información era que cualquier persona pudiera leerlo, al menos en México. Sé que quizás en otros países les ha costado trabajo porque no manejan el slang mexicano y a lo mejor no saben qué significan ciertas palabras, como cuando yo leí Come Tierra, que intenté escucharlo en audiolibro y dije, no estoy entendiendo nada, voy a leerlo, y googleaba, y googleaba, y googleaba, y googleaba, y me tardé, yo leo muy rápido, suelo terminar libros a veces en un día, 2 días, 3 días, me tardé una semana, porque hay un googlear, no entendía nada. Entonces supongo que con perras de reserva pasa así en muchos países, que no entienden un carajo de lo que estoy diciendo, porque pues tenemos distintos regionalismos. Pero en México, pues cualquier persona puede entenderlo. Entonces yo tenía el dilema, bueno, ¿qué prefieres? Que un chico que está privado de su libertad, privado de la libertad, en un tutelar para menores, porque está en conflicto con la ley, acaba de terminar su alfabetización porque nunca fue a la primaria, estando en libertad, aprendió a leer y a escribir en este centro para menores, y la